¿Qué pasa, fricazos? Aquí estamos de nuevo en Ham Reviews. Venimos nuevamente a hablar de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, la quinta entrega, ya que el otro día, viendo los contenidos extras de la primera película, me encontré con una cosa bastante curiosa que me gustaría teorizar en este vídeo, que es una escena entre Barbossa y Elizabeth que podría tener relación directa con Karina y su madre. La escena en cuestión es una ampliación de la escena de la cena de Barbossa y Elizabeth en La Perla de la primera película, y en ella ya podíamos ver el fragmento que se incluye en la película, pero en los extras se añade un diálogo muy interesante. La cosa es que en la película podíamos ver que cuando comenzaba la cena directamente empezaban con un diálogo sobre que no sean de confinezas comiendo y tal porque Elizabeth estaba hambrienta, pero en esta versión extendida veíamos a Barbossa entrando en el camarote y él veía cómo Elizabeth se estaba terminando de poner el vestido que le había dejado, y como Elizabeth le había dicho que era doncella en casa de los Swan, Barbossa le dice: doncella o no, el vestido te sienta bien. Hasta aquí todo normal, y entonces es cuando Elizabeth le pregunta ¿qué fue de su anterior dueña? Y Barbossa le contesta que no le pregunte eso, y además le contesta como de una forma bastante molesta. Y aquí es donde me gustaría introducir mi teoría, y es que después de saber un poco más del pasado de Barbossa en esta quinta entrega, que estuvo con Margaret Smith, que ella murió, que tuvo que dar en adopción a su hija, ese pasado tan oscuro que no sabíamos, esta reacción que vemos en la primera película tiene todo el sentido del mundo. ¿Y por qué tiene sentido? Porque el vestido que lleva Elizabeth podía haber sido de la madre de Karina. Y tengo dos razones para basarme en esta teoría. La primera de ellas es el dolor de Barbossa, y es que en la quinta entrega pudimos ver cómo le confesaba Barbossa a Jack cómo fue un poco por encima la relación con Margaret y ese momento de abandonar a Karina en un orfanato. Claro, para él ya es un hecho bastante desagradable como para exponérselo a alguien, pero tiene sentido porque si lo pensáis, este hecho en la primera película aún era más reciente, ya que si lo pensáis bien, Karina tendría que tener una edad similar a la de Henry, y Henry nació 9 meses después del final de la tercera. Calculando que la trilogía pueden pasar alrededor de 4 años, Karina podía haber nacido un poco antes de la primera película. Entonces es normal la reacción que tuvo Barbossa en la primera película con Elizabeth, en el sentido de no querer contárselo, ya que el dolor era aún más reciente, y en la quinta, pues con la superación un poco más elevada y ya teniendo a su hija junto a él, pues le fue un tanto más fácil confesárselo a Jack. Pero vamos, el dolor siempre ha estado ahí. Y además, si os dais cuenta, Barbossa también hace una acción bastante evidente para darnos cuenta que todavía no ha olvidado a Margaret. Y es que antes de que Elizabeth salte por la borda, le vuelve a reclamar el vestido. Así que ahí también tenemos un pequeño punto a favor. Y el segundo punto, y este es muy interesante, no sé en serio si es una coincidencia o no, pero el segundo punto es la música. Y es que hay dos escenas en las que podemos ver a Elizabeth con el supuesto vestido de Margaret, y en esas dos escenas suena esta música, escuchadla. ¿Quién comercia con la vida de un hombre a cambio de un barco? Y esta misma sintonía, un poco modificada, suena cuando Barbossa muere después de haberle confesado a Karina que era su padre. La vida del pirata, Héctor. Os lo digo en serio, no sé si estará hecho a propósito o simplemente pues porque el compositor decidió poner esa sintonía, pero es que tiene muchísimo sentido, ya que en la primera película, sin tener la idea realmente de que Barbossa era padre o no, ahora si lo ves todo así,
encaja. No sé si están haciendo estas cosas a propósito. No sé si seré yo que busco teorías por todas partes, pero si lo miráis bien, encaja. Pero vuelvo a decir, es una teoría nada más. Estaba viendo los extras, se me ha ocurrido, es una teoría. Pero como siempre os digo, si lo veis así, encaja. Y bueno, en fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado la teoría, le podéis dar a me gusta y también podéis comentar a ver qué os ha parecido, a ver si pensáis lo mismo que yo, si realmente pensáis que es una simple coincidencia. Pero bueno, yo encantado de leer vuestra opinión. Y bueno, ya sabéis, hasta la siguiente, aquí estaré. Adiós.